Esta es Antártica, el lugar más remoto e inaccesible del planeta. Horizonte blanco, caprichoso y en muchos lugares aún inexplorado. Es cuna de vida silvestre, donde cada especie fue evolucionando para resistir las más terribles inclemencias del tiempo. Este es un viaje a la Tierra Australis. La Antártica es uno de los 6 continentes que hay en la Tierra y se encuentra en el polo sur del planeta. Su origen se remonta a unos 160 millones de años, durante el período Cretácico, cuando alguna vez estuvo unida a la India, África, Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica, formando el supercontinente llamado Gondwana. Cuando Gondwana se fragmentó y los continentes se desplazaron, la Antártica se movió lentamente hasta ocupar su actual ubicación hace unos 80 millones de años. Quedó entonces condenada a vestir eternamente de blanco. Actualmente se considera antártico a todo territorio marítimo o terrestre que se encuentra al sur del paralelo 60 de latitud sur, y el país que se ubica más cerca de este continente es Chile. En este infinito manto de hielo blanco pareciera no vivir nada, pero en cada rincón la vida nos sorprende, diversa y desafiante. La superficie de la Antártica varía entre los 14 millones de kilómetros cuadrados en verano y los 30 millones en invierno, cuando gran parte del mar que la circunda se congela. Esta fluctuación tan radical de su superficie ha hecho que lo llamen también el continente pulsante. Blanco sobre más blanco. Las capas de nieve se han ido compactando a través de millones de años para formar una masa de hielo que supera los 1.700 metros de grosor y lo convierte en el continente con el mayor promedio de altura en la Tierra. En Antártica se concentra en forma de nieve y hielo cerca del 70% del agua dulce del planeta. Es también el continente con los niveles de humedad de aire y temperatura más bajos de la Tierra. En promedio tiene una temperatura de menos 17 grados Celsius y las zonas más cálidas en pleno verano no tienen más de 2 grados de temperatura media. La mínima más baja registrada explica lo inhóspito de este continente. El 21 de julio de 1983, los termómetros de la base rusa de Vostok marcaron 89,3 grados bajo cero. Nunca antes se había registrado una temperatura tan extrema en el planeta. El frío extremo de la Antártica no se debe solamente a su ubicación en la zona polar, sino a la gran altura promedio del continente, a la poca radiación solar que recibe en invierno y el alto porcentaje de luz que refleja en el verano. Durante el invierno austral, el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado, de tal manera que la luz solar no alcanza a llegar al polo sur, y en algunos lugares solo llegan tímidamente algunos rayos que generan días de extensa penumbra. Sin sol, no hay calor. Durante el verano del hemisferio sur, el eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol se inclina, permitiendo que la luz solar llegue prácticamente durante las 24 horas del día. Sin embargo,
el hielo blanco que cubre la Antártica refleja entre el 80 y el 90% de la luz solar, devolviéndola hacia el espacio. Sin que la tierra del continente pueda atrapar los rayos solares, tampoco habrá calor. Esa característica polar se radicaliza en el polo sur geográfico, donde el día dura 6 meses y la noche otros 6. Interminables horizontes blancos, vientos huracanados y un frío que cala los huesos y congela hasta los más fuertes. Frases características en las descripciones que realizaron los primeros navegantes que se atrevieron a desafiar las aguas polares y aventurarse en busca de la legendaria Terra Australis Ignota o incógnita. Sin embargo, ninguna de esas odiseas habría de ser tan desafiante y arriesgada como la carrera por llegar al Polo Sur. Amundsen y Scott, dos exploradores enfrascados en la titánica tarea de conquistar el punto más austral del planeta, grabaron en la historia antártica dos finales opuestos, uno de gloria, el otro de muerte. El 14 de diciembre de 1911, el noruego Roald Amundsen alcanza el Polo Sur. Victorioso regresa sano y salvo para disfrutar la gloria de su travesía. 35 días más tarde, el inglés Robert Falcon Scott llega hasta el mismo lugar para descubrir que ha fracasado en su intento de ser el primer hombre en el polo. Agotado y sin alimentos, él y su equipo mueren congelados, tratando de regresar. Durante el invierno, la Antártica se convierte en un lugar inhóspito y el mar se congela, aumentando el doble el volumen del continente. Serán 6 meses de casi total oscuridad. Ha llegado la primavera y el hielo tímidamente se retira. La enorme masa de hielo flotante se derrite y menos del 3% del hielo que cubre tierra firme se descongela. Queda expuesta la roca desnuda y las escasas formas vegetales que habitan en la Antártica. Este deshielo trae también de vuelta a algunas especies que cada año se reproducen aquí y necesitan este territorio para anidar. Las 7 especies de pingüinos que llegan a los territorios antárticos y subantárticos rápidamente comienzan a ocupar todos los terrenos disponibles para nidificar. Estos son pingüinos papúa y su población se estima en unas 2 a 5 millones de parejas reproductivas. Miden unos 76 centímetros de largo y llegan a pesar unos 6 kilos. Como todos los pingüinos, son monógamos y durante el mes de septiembre regresan al mismo lugar donde nidificaron el año anterior en busca de su pareja. Solo la reemplazarán si ésta finalmente no llega al encuentro. Construyen un nido circular formado por pequeñas piedras agrupadas con dedicación, las que cuidan celosamente. El resultado de las cruzas son 2 a 3 huevos que las hembras y machos se turnan para empollar durante unos 36 días. Luego, si todo sale bien, nacerán estos pequeños.
Los primeros días son críticos y de la alimentación y cuidado de sus padres dependerá si sobreviven o no. Al mes de vida ya han conseguido una pequeña y relativa libertad y todas las crías se agrupan en las denominadas guarderías de polluelos. Solo cuando cumplan los 3 meses obtendrán su independencia definitiva. Todo permanecerá bien para los pingüinos, hasta que no tengan que ir al agua y enfrentar a estos gigantes. Estas son focas leopardo, las más agresivas de las 5 especies de focas que habitan en la Antártica. Es un mamífero marino adaptado físicamente para ser un gran depredador y su enorme hocico las hace inconfundibles. Se alimentan de krill como la mayor parte de las especies antárticas y de casi cualquier ser vivo que se ponga a su alcance. Incluyen en su dieta aves como pingüinos y petreles, peces, calamares y crías de otras focas y de los lobos marinos. Las focas leopardo pueden medir unos 3 metros de largo y pesar hasta 500 kilos. Las hembras son un 10% más grandes que los machos y ambos son excepcionalmente ágiles en el agua. Se trata de una especie de foca de la cual no se sabe mucho y existen en el mundo solo unos pocos estudios de su hábitat y comportamiento. Es común verlas en los témpanos descansando plácidamente durante muchas horas al día, y a un costado de ellas, manchas rojizas que la gente suele confundir con la sangre de sus presas. No es sangre, son sus fecas, teñidas de rojo por el pigmento que se encuentra en el caparazón del krill. Las focas suelen comer bajo el agua. Durante el sueño o letargo producen a veces sonidos guturales. Hay quienes dicen que se trata de algo inconsciente. Otros, los más románticos, lo llaman el canto de la foca leopardo. Bajo la escasa tibieza del sol, todo parece caminar bien. Pero esto es Antártica, donde repentinamente se asoma sobre los glaciares la furia indómita de este recóndito lugar del planeta. Aquí el viento, cuando hay tormenta, puede superar fácilmente los 150 kilómetros por hora, prueba crítica que solo superarán los más fuertes. Sin el tupido plumón que desarrollan las crías de los pingüinos, sería imposible para ellas sobrevivir a los 30 y hasta 50 grados Celsius bajo cero de sensación térmica
que generan estas ventiscas. Los más pequeños, aquellos que aún no han cumplido el mes de vida, dependen absolutamente de la fuerza y resistencia de sus padres. Solo subsistirán escondidos bajo el plumaje de ellos hasta que haya terminado la tempestad. Sin embargo, algunos no tienen esa suerte. En climas extremos, nada se puede desperdiciar. Los animales muertos rápidamente son devorados por los depredadores que rodean los nidos buscando alimento. Esta es una paloma antártica, y una cría de pingüino que no resistió el frío le proveerá alimento para ella y sus polluelos. Esta vez los animales debieron soportar 4 días de furia incesante, y en otras ocasiones puede ser mucho más. Solo 80 a 100 días después de salir del cascarón, llegará el momento en que las crías se lancen al mar y aprendan a nadar en las gélidas aguas de la Antártica. El pingüino papúa es la especie de pingüino más veloz bajo el agua y alcanza los 36 kilómetros por hora. Tiene una alimentación oportunista y consume preferentemente krill, peces y eventualmente algunos pulpos o calamares. Pueden bajar hasta los 150 metros de profundidad para conseguir su alimento. Pero el papúa no está solo en las costas antárticas. Otras especies lo acompañan. Estos son pingüinos de barbijo, también llamados pingüinos antárticos. Curiosamente, son la especie de pingüino que nidifica más al norte en este continente. Por ende, son los pingüinos menos antárticos de todos. Son ligeramente más pequeños que el papúa y se les llama así por la línea negra que les recorre la cara, que simula la cinta o barboquejo con que se sujetan los sombreros por debajo de la barbilla. Son probablemente los más territoriales de los pingüinos y son muy agresivos con los intrusos, incluso con el ser humano. Es uno de los pingüinos más abundantes en la Antártica, con una población estimada de 3 a 7 millones de ejemplares. Como la mayor parte de los pingüinos, la hembra pone de 2 a 3 huevos, los que son incubados por ambos padres, hasta que luego de unos 35 días nacen los polluelos. Los barbijos generalmente anidan cerca de otras especies de pingüinos antárticos, como el pingüino de Adelia. Inconfundible por su cara completamente negra, es más apacible y tiene mejor carácter. El Adelia es el más pequeño de los pingüinos antárticos y llega a pesar solo unos 4 a 5 kilos. Sin embargo, pese a ser pequeño, es uno de los mejores adaptados entre los pingüinos para vivir en el clima antártico y probablemente el más abundante de todos. Su población se estima en unos 27 a 50 millones de ejemplares.
Los lobos finos antárticos comen pingüinos, pero solo ocasionalmente, porque prefieren alimentarse fundamentalmente de krill y otros crustáceos, calamares y peces. Son la especie de lobo marino más austral del planeta y pueden vivir entre los hielos gracias a su tupido pelaje y a una gruesa capa de grasa de 2,5 centímetros de espesor. Los machos pueden llegar a medir unos 2 metros y 10 centímetros de largo y pesar cerca de 230 kilos, casi 3 veces el peso de un hombre adulto. Las hembras son considerablemente más pequeñas, ya que solo alcanzan 1 metro y 35 centímetros de largo, con un peso promedio de 50 kilos. Es común ver entre los machos luchas por territorio o por las hembras, y entre los más jóvenes el inicio de prácticas agresivas como una forma de prepararse para cuando deban luchar realmente por un harem. No hay que ser muy grande para ser feroz. Muchas veces es solo un problema de perspectivas. Las llaman palomas antárticas, aun cuando en rigor no son ni siquiera parientes de las palomas. Estas aves alcanzan apenas los 40 centímetros de largo y están muy lejos de alimentarse de granos o semillas y de ser indefensas. Son omnívoras, es decir, comen de todo, pero en el extremo surantártico se alimentan principalmente de carroña, que es el alimento más fácil de conseguir. Su dieta también incluye krill, que encuentran en las pozas cuando baja la marea, crías vivas o muertas de los pingüinos o de sus huevos y en general de cualquier alimento que encuentren a su alcance, incluso peces o moluscos varados en las orillas con la baja marea. Generalmente esconde sus nidos entre las rocas que quedan libres de nieve y cerca de colonias de pingüinos, cormoranes, elefantes marinos o lobos antárticos. La razón es simple. En los lugares de reproducción siempre hay restos de placentas, huevos o crías que no sobreviven y que representan una forma fácil de alimentar a sus polluelos. En general sobrevive solo un pichón, el que para subsistir suele recurrir al canibalismo comiéndose a sus hermanos más débiles. Pero si hay abundancia de alimento, llegar a esos extremos no será necesario. Esta es otra de las especies de focas que habitan en la Antártica, la foca de Weddell, un mamífero marino que puede llegar a medir 3 metros y 20 centímetros de longitud y pesar cerca de 500 kilos. Se estima que actualmente sus poblaciones son inferiores al 1.000.000 de ejemplares. Son grandes nadadoras y pueden descender hasta los 600 metros para conseguir su alimento y mantener la respiración por 80 minutos. Comen principalmente peces y calamares de profundidad. Cuando salen a la superficie, lo hacen generalmente para descansar. Pasan horas retosando sobre los hielos, casi sin moverse. La vida en este lugar va desapareciendo lentamente a medida que nos acercamos al polo. Es un proceso de desertificación que va afectando a las especies mientras el hielo se apodera de todo.
Ya a 100 kilómetros al interior del continente, ninguna especie animal es capaz de sobrevivir. No es posible encontrar nada, salvo las bases de investigación antártica de algunos países. Cuando hablamos del hielo que cubre el continente antártico, poca gente dimensiona realmente el grosor de esta capa, que en promedio tiene cerca de 1.700 metros de grosor y en algunos puntos alcanza los 4.000 metros. Si multiplicamos ese grosor o espesor de hielo por el territorio antártico, obtendremos un total de 25 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Es el equivalente a poner una capa de hielo de más de 10 cuadras de altura sobre toda Sudamérica. Si los hielos antárticos se derritieran, el nivel de los océanos subiría en promedio entre 45 a 60 metros y el resultado sería devastador en todo el planeta. En Chile desaparecerían prácticamente todas las ciudades costeras. Es importante entender que el hielo no es una masa estática, sino que tiene movimiento. El peso del hielo en las partes centrales del continente hace que éste se desplace lentamente hacia las costas a una velocidad de entre 100 y 1000 metros por año. Cuando la masa de hielo alcanza el océano, la superficie de este se congela formando una especie de alero, conocido como plataforma antártica, que se apoya una parte en tierra y la otra flota en el agua. Forma enormes extensiones que en los casos más extremos dan origen a acantilados de hielo de más de 50 metros de altura. La plataforma antártica prácticamente desaparece durante el verano austral y se vuelve a formar en el invierno. En septiembre alcanza los 18,8 millones de kilómetros cuadrados, mientras que en marzo es de solo 2,6 millones de kilómetros cuadrados. Esta es la segunda foca más pequeña de las focas pagófilas o del hielo. La foca cangrejera recibe su nombre porque se alimenta principalmente de krill y de otros cangrejos. De hecho, sus dientes se encuentran levemente separados y presentan varias cúspides, formando una especie de sedazo o arnero que retiene el alimento al interior de su boca, mientras expulsan el agua con facilidad. Es una foca generalmente delgada y muy esbelta. Crece hasta los 2,7 metros de longitud y pesa unos 250 kilogramos. Al parecer, estas focas son monógamas y es posible en algunas ocasiones ver grandes grupos de ellas. Es una de las especies de mamíferos más numerosas del mundo, con una población estimada de 50 a 70 millones de individuos en todo el perímetro antártico. La foca cangrejera es una de las focas más rápidas y puede nadar fácilmente a unos 25 kilómetros por hora. Pero generalmente cuando podemos observarla es cuando se encuentra en tierra o sobre el hielo, retozando. Es un mamífero con historia en este lugar, ya que se estima que se encuentra en la Antártica desde hace unos 15 a 20 millones de años, cuando la región era mucho más cálida que hoy. Ha comenzado a llegar el otoño
y las crías tardías de los pingüinos deben apresurarse en crecer. Los que no logren obtener el tamaño y el plumaje necesario para ir al agua no tendrán ninguna posibilidad de sobrevivir el invierno. Lentamente la temperatura baja, la roca desnuda vuelve a cubrirse de hielo y los días se acortan. Las playas van quedando vacías y muchos pingüinos ya han migrado al norte en busca de alimento. Las focas continuarán viviendo entre los hielos antárticos, esperando el arribo de una nueva primavera. Será en el mes de septiembre cuando brote nuevamente la vida en el último rincón virgen del planeta y millones de animales vuelvan a llenar de colores y de magia la incógnita Tierra Australis.